Muy buen día, niños. En esta ocasión el tema que vamos a desarrollar es el cartel expositivo. Es una bonita dinámica, es una bonita actividad que ustedes van a aprender a desarrollar y sobre todo a estar consolidando lo que son ideas. Básicamente hemos venido viendo esto, lo que es la argumentación, hemos visto lo que es la esquematización, o sea, el desarrollo de mapas conceptuales también, y de esquematizar por ya sea datos cuantitativos o cualitativos lo que es la información. Ahora corresponde tener las habilidades para poder manifestar eso frente a público y también para poder tener un dominio del vocabulario que nos ayuda a nosotros a expresar correctamente las ideas. También a utilizar las herramientas necesarias para poder llamar o para poder cautivar la atención a quien vamos a exponerle. Nosotros sabemos que en la actualidad existen muchas tecnologías que nos ayudan a nosotros a presentar las cosas de una manera más creativa, pero vamos a ponernos en el punto que vamos a hacer lo más espontáneo posible y que debemos dejar algo plasmado para que se pueda estar viendo a cada momento, sea que tengamos conexión o que no tengamos conexión a internet. Entonces para eso está el cartel expositivo. Otra de las cosas que nosotros también vamos a aprender con esto es que esta base de elaborar un buen cartel expositivo también ayuda a preparar una buena diapositiva, porque por lo general ahora que estamos con esto de las tecnologías, hacer una presentación o hacer una exposición se puede realizar fácilmente con programas de edición y las podemos proyectar bien sea en una pantalla o bien en un cañón para poder cautivar la atención y podemos presentar más recurso audiovisual. Pero con esto no quiere decir que el hecho que tengamos algo mucho más fácil o que tengamos algo mucho más amplio vamos a sobrecargar de información, entonces la exposición se convertiría en algo tedioso, se volvería en algo sin interés. Así que vamos a tener muy en cuenta acerca de cómo preparar un buen cartel expositivo que nos va a llevar también a preparar una buena exposición en diapositivas. Así que vamos a comenzar. Primero, se le llama cartel expositivo al medio de comunicación en el cual se utilizan textos muy breves e ilustraciones que detallan y explican una información de algún concepto o tema que haya sido asignado o del cual se tenga interés en exponer. Acuérdense que les había mencionado en el texto argumentativo que ustedes iban con la intención de generar un cambio en la persona. Acá con el cartel o texto expositivo ustedes lo que buscan nada más es como informar, pero tiene que ser de una manera creativa para que así puedan captar la atención de nuestros oyentes. Entonces, veamos estos ejemplos de carteles. Aquí tenemos 3 ejemplos. El primero, si ustedes pueden observar, carece de animación, carece de una ilustración. Entonces, aquí solamente hay texto, por lo cual no va a ser muy llamativo a la hora de una exposición, porque lo que vamos a generar es que digan cuánta letra y tal vez ni la alcanzan a ver. En el cartel de en medio podemos observar otro ejemplo que sí tiene ilustraciones, pero son demasiado pequeñas y son muchas también. Además, eso hace que el texto o el espacio para el texto quede más reducido, por lo cual la letra va a ser más pequeña y va a ser imposible verlo. Ya si a 3 metros nos cuesta distinguir una letra tipo la del periódico, no se diga en una presentación que usted va a estar aproximadamente a unos 5 o 10 metros de distancia de la pantalla, no va a poder observar nada. En cambio, el último cartel está como que un poquito más equilibrado. Tiene menos texto, tiene imágenes que son un poquito más grandes, pero aún así el punto en el que falla es el tamaño de la letra. Todavía sigue siendo muy pequeño. Así que para poder corregirlo hay que reducir texto, hay que reducir información y así aumentar el tamaño de la letra. También con los colores están muy bien porque no está sobresaturado. Así que antes de crear un cartel, nosotros debemos de corregir estas ideas erróneas sobre la elaboración de un cartel expositivo. Muchos estudiantes en la actualidad piensan que un cartel con más contenido es más fácil de exponer. Y ese es un error, porque al presentar demasiada letra, entonces se convierte en una presentación de lectura y no abonamos nada nuevo a la exposición. Entonces, si nosotros vamos con un cartel sobrecargado y comenzamos a leerlo, lo primero que van a pensar de nosotros es no viene preparado y solamente a leer todo eso viene. Entonces mejor me hubiera pasado la presentación y yo la leo solo. Entonces por eso es que debemos de tener mucho cuidado en no sobrecargar de texto un cartel expositivo, porque caemos en ese error de lectura dirigida. Siguiente punto, un cartel con más imágenes es mejor. Eso también es un error, porque si solamente cargamos un cartel con muchas imágenes, entonces no estamos presentando un cartel expositivo, estamos presentando un collage. Y hay ocasiones en las que caemos en el error donde pueden existir imágenes fuera de contexto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, por tratar de llenar de tantas imágenes el cartel expositivo, podemos llegar a poner imágenes que no tienen nada que ver. ¿Qué tiene que ver que aparezca un automóvil como imagen principal del texto de la nutrición? No tiene nada que ver, entonces es una imagen fuera de contexto.
por eso es de tener cuidado, porque demasiada imagen entonces no contribuye a un buen texto expositivo. Luego, otra idea errónea sobre crear un cartel expositivo es que más colores es más llamativo. Y ese es un error. Nosotros debemos de utilizar colores no muy fuertes, ni tampoco que no contrasten. ¿A qué me refiero con esto? Sí es verdad que un cartel con cierta decoración ayuda a llamar la atención de manera visual. Pero, por ejemplo, si vamos a hacer un cartel que tenga solamente letra fluorescente, eso no va a llamar la atención porque no se va a distinguir. Entonces caemos en el error de resultar en contaminación visual. Eso quiere decir que va a haber tanto color chillante que no va a permitir a nosotros distinguirnos o concentrarnos sobre un punto, porque vamos a estar queriendo descifrar qué es lo que dice, porque por el color no se entiende, y también podemos evitar el no verlo mejor para no estar ahí con esa frustración. Ahora, ¿qué se refiere con colores que no contrasten? Que por ejemplo el fondo del cartel sea negro y usted escriba con negro, entonces eso no contrasta. O que por ejemplo el cartel sea de un color oscuro como un azul o un morado y usted sigue escribiendo con negro, entonces eso no va a contrastar. Tenemos que ver por eso que el fondo generalmente de los carteles es blanco, porque así podemos utilizar el negro para la letra, porque son colores que contrastan fácilmente y se puede distinguir lo que es la letra. Y por último, un esquema es todo el texto expositivo. No, ese es un error. Hay muchos estudiantes que quieren presentar un solo esquema en un cartel y decir, aquí tengo un verdadero texto expositivo. No, porque entonces estamos faltando al punto en el cual un cartel expositivo tiene que llevar imagen y no tiene que estar sobrecargado de texto. Entonces volveríamos a caer al primer punto, caería en sobresaturación de texto y lo que estuviéramos haciendo es una lectura dirigida. Entonces por eso debemos de tener cuidado de estas ideas que son erróneas para construir un cartel expositivo. Entonces viene la pregunta del millón: ¿cómo podemos elaborar un buen cartel expositivo que sea llamativo, que no esté sobresaturado y que sobre todo nos permita a nosotros expresarnos fácilmente en las ideas que queremos transmitir? Tenemos acá un ejemplo. Este es un cartel expositivo sobre cómo elaborar un cartel expositivo. Si ustedes se fijan, dice texto expositivo tiene. Tenemos aquí a la izquierda tabla de contenido, dibujo, diagrama, palabras destacadas, leyendas. A lo que se refiere con leyenda es así como frases, fotografías, rótulos. O sea que podemos poner también un pequeño rotulito así como de ejemplo. ¿Por qué están puestas en casilla? Porque mi recomendación es que usted puede elegir 4 de estos elementos como máximo. Con 4 de estos elementos usted puede elaborar un buen texto expositivo. Entonces tenemos aquí un mini ejemplo acerca de haber seleccionado lo que es una imagen. Tenemos palabras destacadas, así como las partes del cuerpo de un tiburón. Y tenemos acá una pequeña leyenda o información. Si ustedes pueden observar, con esto nosotros ya elaboramos un buen texto expositivo y no está sobrecargado. Por eso es de tener en cuenta que un texto expositivo es igual a información, no a ficción. O sea que nosotros queremos poner tanto en eso para resultar, digamos que dominamos bien el contenido, pero caemos en un error al ir a hacer una lectura dirigida. Entonces les voy a dar un ejemplo. Voy a construir un cartel expositivo para que ustedes puedan preparar uno de acuerdo al indicador del libro que les voy a mencionar al final de este video. Muy bien, como les había mencionado, les voy a hacer un ejemplo de construcción de un cartel expositivo con un tema bien importante, lo que es el universo. Entonces para ello he de planificar primero qué es lo que vamos a necesitar. Tenemos obviamente los materiales, tenemos 4 paginitas que las vamos a pegar para formar aproximadamente un cuarto de pliego de papel bond. Tenemos aquí las crayolas, ustedes pueden utilizar colores, no hay ningún problema. Pegamento para poder unir las páginas y un lápiz para poder delimitar el área de escritura, que ustedes pueden repintarlo luego con colores, con plumones, incluso con crayolas, que no va a haber ningún problema. Luego de pensar en los materiales, vamos a pensar en qué áreas son las que vamos a cubrir en nuestro cartel. Como les había mencionado en el ejemplo anterior, necesitamos aproximadamente 4 áreas de construcción o de trabajo. En este caso yo voy a utilizar 3. Voy a utilizar palabras clave para irme guiando en exposición. Voy a utilizar el punto de leyendas para dar así como un dato en específico. Y vamos a utilizar ilustraciones. Entonces lo primero que vamos a hacer es apegar las páginas.
Bien, como pueden observar, esto es bastante práctico y rápido para poder tener un área de trabajo. Ahora vamos a delimitar los espacios en el cartel para poder agregar la información que vamos a exponer. En este espacio superior puedo poner lo que es el título. Ustedes pueden utilizar regla, o si ya tienen un cálculo bastante desarrollado, solamente es trazar una línea que delimite el espacio. Luego, en esta zona de acá abajo, voy a poner lo que son las leyendas, en esta área de acá. Y esto lo voy a dividir a la mitad. Básicamente ya tenemos una línea que nos ayuda con los pliegues de las páginas para poder delimitar lo que es el espacio de las palabras enlace o las palabras clave, y aquí vamos a poner una ilustración de referencia. Muy bien, como pueden observar acá, rápido y sencillo tenemos elaborado lo que es el cartel expositivo. Pero para ello va a depender también de cómo nosotros nos hemos preparado con nuestra información, si hemos realizado una investigación efectiva para poder clasificar la información que vamos a presentar en nuestra exposición. Recuerden también que les había mencionado que un texto expositivo cumple la función de informar más que de generar cambios. Para eso está el texto argumentativo. Así que vamos a hacer la práctica de cómo poder exponer este cartel en 1 minuto aproximadamente. Les había mencionado 1 minuto mínimo, 2 minutos máximo. Muy bien, ¿qué es lo que van a hacer después de haber completado su cartel? Lo pueden pegar sobre una superficie y pueden pedir ayuda a alguno de sus hermanos, hermanas, e incluso a su mamá o a su papá, a que les grabe la presentación. Como repito, tiene que ser mínimo 1 minuto, máximo 2 minutos. Eso sí, no es necesario que usted salga. Para ello puede auxiliarse de algún apuntador, por ejemplo, puede hacer láser o puede utilizar simplemente un pequeño pincel para ir señalando las partes que usted va a ir exponiendo. Entonces, para tener un ejemplo más o menos de cuánto tiempo nos podemos llevar en la exposición de este cartel, vamos a comenzar con el tiempo en este momento ya. Muy bien, el universo. Vamos a hablar que el universo contiene lo que es espacio-tiempo. ¿A qué nos referimos con eso? Básicamente el universo es muy amplio y sobre todo rige las leyes de la física en cuanto al cálculo del tiempo. Muchos han querido estudiar acerca de cómo se va desarrollando o cómo se va midiendo el tiempo para poder sacar fórmulas que ayuden de una forma así como que bien ficticia a poder hacer viajes en el tiempo. También tenemos lo que es materia y energía. Básicamente el universo está formado por muchos cuerpos celestes, por muchos elementos que andan viajando en el espacio. Y estos con su movimiento generan lo que es energía cinética, además de grandes cantidades de calor. Entre las ramas de la ciencia que estudian el universo tenemos la cosmología, la astronomía y la física, que son ramas que tratan de estudiar más o menos el desplazamiento del universo, el desplazamiento de los planetas a la velocidad que lo hacen. Entonces, como punto de leyenda tenemos acá, el universo se expande todos los días. Esa es una ley de la física que los astrónomos han logrado identificar.
Una de las fuerzas más grandes son los agujeros negros, que son capaces con su magnetismo de atrapar la luz, por eso es que son bastante oscuros. Y la estrella más próxima después del Sol a la Tierra es la Próxima Centauri, que está aproximadamente a 1.671.408 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Y aquí tenemos una representación gráfica de lo que es el Sol. Vemos que aquí tenemos a Júpiter, que es una comparación o es un dato relativo, y aquí tenemos a la Tierra. En comparación al Sol, veamos que el Sol es extremadamente grande y que tiene 109 veces más grande que la Tierra. Entonces esto ha sido todo y espero que hayan comprendido. Muy bien, como acabamos de apreciar, ese ha sido un ejemplo de la exposición de un cartel. Entonces eso es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Para cuándo? Tiene que ser para el próximo martes. Ustedes tienen que enviarme un video de aproximadamente 1 minuto mínimo, 2 minutos máximo, exponiéndome acerca de un tema.